Cuerpo humano. Umbral de percepción. Produce un cosquilleo y es la mínima corriente que se alcanza a percibir. Contracción muscular, comúnmente llamada patada, produce una contracción violenta de los músculos. Umbral de soltado, es lo llamado quedarse pegado. Si la mano o el brazo se cierra sobre el objeto electrizado, no se le puede abrir. Parálisis de músculos respiratorios. Mientras la corriente pasa por el tórax, se paraliza la respiración. Fibrilación cardíaca. El corazón pierde el ritmo y deja de circular la sangre, es la principal causa de muerte en baja tensión. Quemaduras. Se producen quemaduras internas de diversa gravedad. Es la principal causa de muerte en alta tensión. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David Casanga y te quiero dar la cordial bienvenida a esta clase donde vamos a hablar de la energía eléctrica y sus riesgos asociados. Antes que todo te quiero pedir una disculpa porque esta clase está siendo grabada y debiese haber sido el jueves recién pasado. Por problema de conexión, ya que el internet está muy débil, te estoy enviando esta clase ahora. Y disculpe también la demora porque yo presto servicios a una empresa que trabaja para la minería en un país de Centroamérica. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta clase. Vamos a hablar de los riesgos eléctricos. ¿Qué es un riesgo? Entonces, te quiero compartir una presentación, la cual ahora voy a poner en pantalla. Y ahí está la clase de hoy, riesgo eléctrico. El objetivo es simple, que no te pase esto, que no le pase lo que está ocurriendo al muchacho que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Que queda ahí chamuscado con los cables en la mano. No queremos que te pase eso. Es una imagen un tanto cómica, pero la idea es que en la vida real no te suceda esto. Para ello te quiero mostrar un video un tanto antiguo del año 2003, pero que necesito que pongamos atención y de ahí vamos a comentar. Bueno, el video no tiene audio, así que no te preocupes por si no pudiste escuchar. Pero aquí lo que ocurre es que hay dos personas, no sabemos si son eléctricos, no sabemos si son mecánicos o de otra área. Lo que sí pudimos ver es que sufrieron un choque eléctrico. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Conocían el circuito eléctrico? ¿Conocían los planos o el diagrama? ¿Conocían la tarea que tenían que hacer? ¿Era personal autorizado? ¿O estaban ahí y de forma rutinaria intervinieron en este gabinete y les pasó este accidente que gracias a Dios no pasó a mayores? No, quizás no se murieron, pero sí se pasaron un susto de su vida. Entonces lo que queremos hablar en esta clase, más allá de los conceptos y de la energía eléctrica y cómo está compuesta, no estamos aquí para inventar la rueda, sino que estamos aquí para hacer seguridad. Porque yo te puedo hablar de seguridad, tú puedes ver en YouTube, puedes ver en cualquier plataforma, cientos de videos, miles de videos de seguridad,
te pueden impartir cientos de charlas de seguridad, pero al final, el que hace la seguridad eres tú, soy yo. Entonces, la idea es poder trabajar siempre seguro. Después de haber visto este video, obviamente necesitamos entender un concepto básico. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una palabra del griego electrón, cuyo significado es ámbar. Es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos, químicos, entre otros. Entonces la electricidad es una palabra griega, ¿cierto? Y como dice el párrafo que estamos viendo, ¿cierto? La energía eléctrica hoy nos sirve para alimentar motores, cocina eléctrica, refrigeradores, computadores, etc. Sin la electricidad no tendríamos todas las comodidades que hoy tenemos en nuestro hogar y también en la industria, donde obviamente es demasiado importante. Como puedes ver, utilizamos la electricidad para producir luz, ¿cierto? La luz que de noche nos sirve para poder ver. La energía mecánica con los motores, como ya te había explicado. Calor, hacer que funcionen nuestros computadores, televisores y otros electrodomésticos que, ya sabes, necesitan de esta importante energía. Otro par de conceptos que tenemos que tener claro es tipo de electricidad. No te asustes, esto es solamente a modo de cultura general, pero que siempre es válido tener en consideración. Está la corriente continua, donde la tensión y la intensidad de corriente y resistencia no varían. Entonces esta corriente se permanece constante en el tiempo, no cambia. Después tenemos la corriente alterna, donde la tensión, entre paréntesis, tensión es lo mismo que voltaje. Entonces cuando tú escuches tensión, es voltaje. Entonces la corriente alterna es tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo, ¿cierto? A diferencia de la corriente continua, la corriente alterna varía en el tiempo, ¿ok? Después tenemos la corriente alterna monofásica, ¿cierto? Que es la que tenemos en el enchufe de nuestro hogar, 220 volts y 50 Hz. Y la corriente alterna trifásica, que la ocupamos generalmente en motores. Esta es de 380 volts y 50 Hz, al menos en Chile. Otro concepto que se maneja es el de media tensión, entre paréntesis MT, que corresponden a voltajes por encima de 1000 volts y hasta 33.000 volts inclusive. Imagínate, nosotros en nuestro hogar solamente teníamos 220 volts, acá lo que dice es que la media tensión es un concepto de una magnitud que abarca entre 1000 volts a 33.000 volts, ¿ok? Entonces, los 220 volts vienen a entrar en el rango de la baja tensión, ¿ya? Aquí estamos viendo una imagen donde se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo, los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre. O sea, son fenómenos atmosféricos. Quizá en el norte de Chile, al interior de Calama, se puede ver. Yo soy de Antofagasta, no estoy muy acostumbrado a ver esto. Quizá en el sur de Chile sí podemos ver. Y acá estamos viendo cómo se produce la descarga eléctrica de forma natural. Para entender un poco la circulación de corriente, te quiero mostrar esta imagen donde está dividida en 3 partes y vamos a hablar de los conductores. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con seguridad? Yo te explico. Cuando las personas sufren un accidente eléctrico, un choque eléctrico, un toque, una descarga, por nuestro cuerpo está considerado que tiene alrededor del más del 70% de agua. Entonces el agua es un perfecto conductor. Entonces aquí nosotros estamos viendo una persona que circula libremente por un pasillo. Y esto es un conductor, o sea, el pasillo es un conductor. Yo puedo transitar libremente por el pasillo sin ningún obstáculo. Ejemplo de conductor: el oro, el cobre, la plata, el agua, ¿ok? Después, en la segunda imagen,
tenemos a los semiconductores. Acá hagamos cuenta que la persona que está ahí arrastrándose, ¿cierto?, con dificultad, ya el pasillo no es tan cómodo, sino que tiene obstáculos. Y tenemos los semiconductores. Los semiconductores los usamos generalmente en la electrónica, como el silicio y otro tipo de materiales, que no vamos a ahondar en el tema, pero es un concepto que necesito que lo tengas claro. Y después están los aislantes, que ya definitivamente acá la corriente no tiene por dónde pasar, porque el pasillo está obstaculizado. Entonces tenemos los conductores, donde la corriente circula libremente. Tenemos los semiconductores, que la corriente puede atravesar, pero queda con dificultad. Y los aislantes. Entonces esa es la imagen que yo te estoy mostrando, que son tres tipos de conductores. Conductores, semiconductores y aislantes. Como la corriente eléctrica no se ve, no la sentimos, sí la sentimos, pero no la podemos ver, a diferencia de la energía mecánica, ¿cierto?, los engranajes ahí. Siempre se asocia el flujo de corriente con un flujo de agua, donde la manguera, ¿cierto?, en este caso viene siendo nuestro conductor y la corriente viene siendo el flujo de agua. Nuestra fuente de alimentación vendría siendo nuestra llave, ¿cierto? Si yo le doy mucha agua, tendríamos un flujo mayor. Si yo cierro la llave, tendremos un flujo menor. Y acá tenemos un tapón, algo que está estrangulando el paso de la corriente, sería la resistencia. Entonces, aquí abajo tenemos nosotros una representación muy básica de un circuito, ¿cierto? Donde tenemos nuestra fuente de energía, más, menos, ¿cierto? Esto es la forma de que ustedes puedan entender, no es tan difícil, ¿cierto? Yo quiero hacerlo muy fácil para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Es un concepto básico, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, esta es nuestra fuente de energía, ¿cierto? Donde va a salir el agua, que es lo mismo que la corriente, y tenemos aquí la resistencia, ¿ya? De todo esto ustedes pueden ver en internet y así, pero la idea es que ustedes puedan asimilar de que la corriente eléctrica se representa por el agua y el voltaje es la velocidad con cual el agua se traslada. Entonces el voltaje sirve para empujar los electrones, porque ustedes saben que el flujo de electrones es el que produce la electricidad, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto? La verdad es que sí es importante, pero aquí estamos para hablar de seguridad y no para ser expertos en electricidad. Para eso hay cursos de electricidad básica, electrónica potencia, etc. ¿Ya? Entonces la idea es no poder confundirlos más de lo que yo les pueda comentar. Como les dije, si no estamos aquí, estamos para aprender de los riesgos asociados. Entonces vamos a hablar un poco de riesgo eléctrico. Y la pregunta del millón, ¿qué es un riesgo? Muchas veces nosotros tendemos a confundirnos, a asociar riesgo con peligro. Existen un montón de peligros. En nuestro hogar tenemos muchos peligros, ¿cierto? Yo, ejemplo, yo vivo en una casa de 2 pisos. El peligro puede ser la escalera. Tengo unos enchufes en mi casa, ese es un peligro. Si estoy limpiando el piso porque está sucio y está mojado, ese es un peligro. En la imagen que estamos viendo, ¿cuál será el peligro? Te doy unos segundos para que tú pienses, ¿cuál es el peligro? La idea es distinguir la diferencia entre riesgo y peligro. ¿Ya lo pensaste? Bueno, obviamente el peligro es los cuadros tiburones que se ven ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería el riesgo? Aquí está la diferencia que yo quiero que tú entiendas. El riesgo es que yo me caiga, ¿cierto? Que el amigo que está ahí en la cuerda floja pierda el equilibrio y caiga y ya sea devorado por los tiburones. Entonces, para que tú entiendas de forma muy básica y tengas claro qué es peligro y qué es riesgo, siempre va a haber un peligro y la electricidad tiene muchos peligros. ¿Cuál es el riesgo? Que yo interactúe
con ese peligro, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre riesgo y peligro. Tipos de riesgo. Tenemos riesgos químicos, ¿cierto? Tenemos solventes, en nuestra misma casa podemos tener detergentes, en la industria hay un montón de riesgos químicos, ¿cierto? Tenemos riesgos biológicos, hoy en día con esto de la pandemia, el riesgo del coronavirus, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro del coronavirus? ¿El riesgo cuál es? Que yo no me ponga mi cubreboca, que yo esté muy cerca, que yo tenga que salir a la calle sin necesidad de salir. Ese es el riesgo, exponerme. Riesgos psicosociales. ¿Cuál riesgo psicosocial? Un riesgo psicosocial es que, no sé, yo no sepa mucho de computación y mi vecino sí. Entonces, tenemos muchos tipos de riesgo. Riesgos ambientales, cuando hay contaminación, ¿cierto? Y yo me expongo a la contaminación, el no poder ser limpio, recoger mi basura cuando voy en la calle, ¿cierto? ¿Qué otro riesgo tenemos? Riesgos mecánicos, y aquí estamos hablando un poco más técnico. Si yo tengo auto, el riesgo mecánico es, el peligro es el auto, el conducir. Y ahí tenemos un montón de riesgos. El riesgo es exceder el exceso de velocidad y me pueda volcar, que yo no le haga mantención a mi carro, a mi auto. Y en la industria está el peligro mecánico, ¿cierto? Hay muchas piezas que están dando vueltas. ¿Y cuál es el riesgo? Que yo ande con una pulsera, que ande con un chaleco, con el pelo largo y me quede atrapado. Ese es el riesgo. Riesgos ergonómicos, ¿cierto? Hoy en día está muy de moda el tema del teletrabajo y se habla de que nosotros tenemos que estar cómodos en nuestro lugar de trabajo. Mucho tiempo sentado, ¿cierto? Puedo estar así encorvado. Para eso hay muchos tips de cómo sentarse, hacer pausa activa. Esos son los riesgos ergonómicos. Y obviamente los riesgos eléctricos. Y ahí tenemos mucho que hablar, ¿cierto? El riesgo presente en la electricidad. ¿Cuál es el riesgo? Que me electrocute, que haya una sobrecarga, que haya un incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no estoy aquí para asustarte, al contrario, quiero que el día de mañana cuando tú entres a trabajar tengas claro de que el peligro va a haber en todas partes, en el hogar, en la calle y en la industria, obviamente. ¿Cuál es la idea? Es que tú puedas minimizar y puedas identificar los riesgos. Entonces estamos aquí para hablar de seguridad, ¿ok? Porque lo técnico se aprende en el camino, pero la idea es que tú seas una persona segura, siempre trabajando con seguridad. Recuerda que la electricidad no es perceptible por el sentido humano. Ya vimos la corriente no se ve. Entonces tenemos que tener siempre presente, asimilar de que la electricidad está presente, que todo objeto está alimentado, está con los 200 volts, y para eso hay un montón de procesos y protocolos para verificar si es que está energizado el equipo. Si tú no sabes de electricidad, acude a un especialista. La idea es que no te aventures y el día de mañana puedas sufrir un accidente. No estamos aquí para lamentar, obviamente. No tiene olor, solo es detectada cuando en un cortocircuito se descompone el aire apareciendo ozono. ¿Se han dado cuenta cuando se quema un componente y sale un olor y tú dices, ah, se quemó? Recién ahí nosotros podemos saber de que algo pasó, se descompuso un componente, ¿cierto?, de algún aparato. No es detectado por la vista, no tenemos, ¿cierto?, nosotros como un infrarrojo, un detector de rayos X que podamos ver la corriente a través de los cables, a menos que nosotros tengamos superpoderes, pero no tenemos superpoderes. Para eso tenemos instrumentos como el multitester, amperímetro tenaza y otros instrumentos que los eléctricos usan para poder verificar si es que el equipo o el artefacto está con o sin voltaje. No se detecta al gusto ni al oído. Obviamente no vamos a estar poniendo nuestra lengua para
detectar si está energizada el equipo. Muchas veces me ha tocado ver que personas, para ver si una pila está buena, le ponen la lengua, sí está, está buena. No, usted no haga eso porque ahí tenemos dos riesgos. Un riesgo químico, porque la pila tiene componentes químicos, y además un riesgo biológico, te puede dar alguna cosa a tu boca, a tu lengua. Entonces no hagas eso de probar una pila con la lengua, ¿ya? Ni al oído tampoco. Y al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos en un comienzo. Nuestro cuerpo está constituido como más de un 70% de agua. Y la electricidad siempre va a buscar el camino más fácil. Si yo tengo un contacto con no sé, una lavadora, por ejemplo, en nuestra casa que no tiene protección a tierra, la corriente de fuga, ¿cierto? Se me va a meter por la mano y quizás me pueda reventar por la rodilla, por donde yo, no sé, la corriente busca el camino más largo. Entonces, si tú no estás seguro, no pongas la mano porque la corriente va a buscar el camino más seguro. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos, sino que la corriente que atraviesa el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, acude a un especialista y que el especialista haga el trabajo por ti. Aquí ya no estamos para ser superhéroes ni para inventar la rueda, al contrario, tenemos que hacer nuestro trabajo de forma segura, porque en nuestro hogar nos están esperando nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, ¿ya? Así que estamos aquí para que nosotros podamos detectar, saber identificar cuál es un riesgo. Y en este caso estamos hablando de los riesgos de la energía eléctrica. Los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico dependen de la intensidad de corriente. Ya hablamos de que en nuestro hogar tenemos 220 volts, en otros países funciona con 110 volts. Hablamos de la media tensión, que va desde los 1000 volts hasta 33.000 volts. Entonces, la intensidad de corriente, y acá voy a hablar un poco teóricamente, la corriente se mide en amperes. Entonces, un amper ya mata a una persona. Y nuestros aparatos electrónicos funcionan con 200 miliamperes, 500 miliamperes, etcétera, que son corrientes más chiquitas. Entonces, la intensidad de la corriente, en el fondo, es el flujo de corriente que afecta, son los que producen los accidentes en el cuerpo humano, y depende de eso qué tan grave va a ser. La resistencia eléctrica del cuerpo humano, ya depende del cuerpo. Obviamente todos los cuerpos no son iguales, quizás unos son más altos, otros son más gorditos, flacos, todo eso influye. La tensión de la corriente, ya lo hablamos. La frecuencia y forma del accidente, o sea, con qué severidad, qué porcentaje de interacción yo tuve con la corriente. El tiempo de contacto, no es lo mismo que yo presione algo por segundo, que me quede ahí, y disculpa la palabra, pegado. Obviamente, si yo estoy más tiempo expuesto, mayor va a ser el daño. Y la trayectoria de la corriente en el cuerpo. Quizás la corriente va a entrar por un dedo y me va a salir por el otro dedo. O quizás va a entrar por una mano y me va a salir por un pie. No sé, la corriente, como te dije, busca el lugar y la forma más fácil para atravesar. Entonces, ojo con la electricidad, ojo con los artefactos que no tienen protección. Si tú vas a trabajar, si tú vas a hacer una instalación eléctrica, si tú vas a reparar o una mantención, verifica que el equipo esté sin energía al intervenir. Verifica que esté en condiciones. Usa siempre tu EPP, los procedimientos, y ya se vuelve majadero esto, pero si no sabes, acude al especialista. Si hay un letrero que dice solamente personal autorizado, es porque solamente tiene que ingresar el personal autorizado y capacitado, ¿ok? Como dice al final, todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se transforma en una vía de descarga a tierra, ¿ok? Entonces,
como vimos en esta imagen, todo depende de que si los cables, si el recubrimiento, si el equipo que voy a intervenir tenga la suficiente capacidad de aislar, yo voy a poder trabajar. Si no, se convierte en un conductor y la corriente va a pasar libremente por nuestro cuerpo, y eso es lo que no queremos. ¿Ok? Te quiero mostrar un video a continuación. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? No tendríamos luz en casa y tendríamos que utilizar velas. Vale que no habría contaminación lumínica y podríamos ver perfectamente las maravillas del universo, pero no habría nevera, ni congelador, ni lavadora, ni teléfono. Y nos quedaríamos sin internet. Decidido, la electricidad es realmente necesaria. Somos totalmente dependientes y nuestra vida dejaría de existir tal y como la conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de electricidad y ser cautelosos. ¿Te imaginas qué le pasaría a tu cuerpo al entrar en contacto con los 230 voltios del enchufe de casa? Las consecuencias de un accidente eléctrico pueden ser catastróficas. Cuando una persona toca un cable de corriente, el cuerpo humano, si no está aislado, se convierte en un conductor debido a los líquidos que contiene. Existen varios factores que juegan un papel importante a la hora de valorar los efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo humano. La cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, el camino que sigue la corriente, cuánto tiempo dura el contacto, el voltaje, la presencia de humedad en el ambiente y el estado de salud de la persona afectada. Dependiendo de estos, el choque eléctrico puede producir diferentes alteraciones funcionales como fibrilación ventricular o paro cardíaco. Si desgraciadamente la corriente nos atraviesa el corazón, se produce la llamada fibrilación ventricular, que es una desestabilización del ritmo cardíaco normal. En este estado, el corazón no bombearía sangre, por lo que podríamos morirnos. Otra alteración que podría ocurrir es la asfixia y el paro respiratorio que se produciría cuando la corriente circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. La tetanización muscular es real. Con este concepto se expresa la anulación de la capacidad de accionamiento voluntario de los músculos. Los músculos se agarrotan y nos quedaríamos pegados al punto de contacto sin poder soltarnos. Las quemaduras también son un riesgo, producidas por la energía liberada al paso de la intensidad. Y no pienses que con voltajes pequeños no hay peligro de electrocución. Lo importante es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Si la corriente es elevada, podremos sufrir daños graves incluso con un voltaje pequeño. El tiempo que dura la descarga es muy importante. Si recibimos una descarga de 100 mA y nos quedamos pegados al cable, seguiremos recibiendo esa descarga continuamente. En 3 segundos habremos recibido suficiente como para hacer fibrilar el corazón. Con voltajes de alta tensión, el riesgo es mucho mayor porque la corriente que proporciona es muy alta y rompe rápidamente la barrera de la piel. Una vez que la corriente penetra por el interior del cuerpo, se produce una bajada de la resistencia y un aumento rápido de la intensidad con efectos devastadores. Una persona en ambiente seco y con la piel seca ofrece una resistencia aproximada de 100.000 ohmios. Una descarga pequeña le produciría un ligero cosquilleo o un calambre soportable. Pero no hay que despistarse, estas condiciones pueden variar de forma drástica con la humedad. Si estamos sudados o mojados y sobre suelo húmedo, la resistencia se reduce muchísimo, puede bajar hasta los 1000 ohmios. La descarga sería lo suficientemente alta como para producir dolor, parada respiratoria, contracciones musculares involuntarias y, en casos extremos, la muerte. La enseñanza es clara, no debemos jugar con la electricidad. Nada de hacer el tonto metiendo la lengua en las pilas. Y si no tenemos más remedio que trabajar con electricidad, debemos hacerlo con todas las precauciones. Así que ya sabéis, ojo cuidado con meter los dedos en el enchufe. Bueno, como vimos en el video, dice en una parte del video que no importa qué tan bajito sea el voltaje, lo que importa es la corriente. Y me puse a pensar, por ejemplo, la batería de un automóvil, generalmente de 12 o de 24 volts y continuos. Ese es un voltaje bajito, pero la inyección de corriente que necesita el automóvil para moverse es grande, entonces generalmente tiene muchos amperes, no recuerdo en este momento.
Entonces ahí tenemos otro riesgo, la batería de un automóvil que tiene poquito voltaje, pero a su vez mucha corriente. Tampoco ahí dice que no tienes que jugar con la corriente, no andar metiendo los dedos en los enchufes, lo que de las pilas que le comenté hace poco. Y la idea es, lo que dice el video, no estar expuesto a equipos que estén dañados. Depende del tiempo que yo esté expuesto, va a ser la gravedad del daño. ¿Ya? Bueno, nosotros estamos enfocados para trabajar en la industria, pero también tenemos peligro en nuestra casa. Como podemos ver, nosotros tenemos este tipo de alargadores que muchas veces los llenamos y los sobrecargamos. Ponemos aquí el cargador de celular y cargamos nuestro celular. Ya usamos nuestro celular y dejamos el cargador ahí. Ponemos el televisor, una lámpara, qué sé yo, otro artefacto. Y ahí estamos sobreexigiendo, ahí también estamos agotando el aislamiento de este cable, y de acuerdo al consumo que va a tener, va a necesitar mucha potencia. Esto se puede quemar y podemos acá provocar un incendio, un corte. Entonces esto está prohibido. ¿Ya? Y acá puse algunos tips que será importante comentar. Entonces dice, identificación de peligros, trabajos en casa. Organizar y agrupar los cables de los equipos eléctricos. Muchas veces nosotros vemos un desorden de cables y tenemos que ser ordenados. Identificar cuáles son los cables que alimentan en la empresa, no sé, una bomba, un motor. Tenemos que tener todos los cables ordenaditos. Los tomacorriente, enchufes y cableados en general se encuentran en buen estado sin deterioro. Muchas veces me ha tocado ver enchufes en las casas colgando con un tornillo menos. Tenemos que ser preocupados y de poner esos tornillitos y tapar, porque puede haber un niño y ahí puede intervenir y el riesgo está presente. Entonces, importante en la casa tomar conciencia de todos estos detallitos. Tampoco sobrecargue los conectores de energía, lo que estábamos hablando acá, no sobrecargar. Existen, bueno, no sé cómo se llaman ahora, pero los famosos ladrones de corriente, que como en forma de T, que ya yo estoy exigiendo este alargador y estoy poniendo este ladrón de corriente y estoy sobreexigiendo aún más el voltaje, y ese punto va a llegar a un punto que va a estar muy caliente y, como te digo, podemos provocar un incendio o algún corte. Evitar la manipulación de equipos eléctricos con las manos húmedas. Esto está de más decirlo. El agua es un conductor casi perfecto, así que ojo con eso. Evitar tirar el cable al desenchufar los equipos eléctricos. A veces por comodidad, por flojera, tiramos el cable y ahí podemos provocar un daño, ¿cierto? Y a la hora de poder sacar eso, quizás tenemos expuesto y no tenemos la herramienta adecuada, aislada, y nos podemos hacer un accidente. Y proteger los tomas corrientes con tapas. Hay unas tapitas de plástico, ¿cierto? Los que tenemos niños en nuestro hogar, niños pequeños, están en la etapa de ser curiosos y a veces pueden meter los dedos. Entonces, para evitar este tipo de problemas, hay unas tapitas plásticas. Nosotros, me pasa muy seguido de que trabajamos con mucha seguridad en la industria, en nuestro trabajo. Tomamos todas las precauciones, usamos las gafas, ¿cierto? Usamos los guantes, que las herramientas también, usamos la escalera que no tenga ningún desperfecto. Eso en el trabajo. Pero llegamos a la casa y nos subimos arriba de una mesa o una silla que esté coja, sin lente, y nos olvidamos de la seguridad. La seguridad es en todas partes, muchachos. Ya la hacemos en casa y la hacemos en el trabajo. Entonces era esto lo que yo te quería comentar. Entender cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro lo vamos a tener en todos lugares, en la casa, en la industria, en la calle. ¿Cuál es el riesgo? Que yo interactúe con ese peligro. ¿Ok? Entonces nuestro peligro aquí es la energía eléctrica. ¿Cuál es el riesgo? Que yo interactúe con la energía eléctrica. ¿Ok?
Vamos a estar hablando en una segunda parte de cómo evitar, cómo minorizar estos riesgos, ¿ya? Y te quiero dejar con una imagen que es muy famosa, es muy antigua también, pero quiero que te des cuenta, se ve muy chistosa, pero a la vez, fíjate, el amigo está ahí descalzo, sin zapatos de seguridad. Está trabajando sin guantes. Además, con un reloj, que a lo mejor el reloj es de pulsera metálica, está expuesto ahí a los cables. No tiene ningún arnés, se puede caer en cualquier momento. Ahí hay unos cables desnudos, ¿cierto? Quizás no tienen aislante, no tiene casco, no tiene gafas. Bueno, es una imagen que da para pensar. Como te digo, la seguridad la hacemos cada uno. Podemos contratar al mejor experto en seguridad, pero si no seguimos los protocolos, si no seguimos las normas de seguridad mínimas, nos vamos a ver afectados nosotros mismos. Así que un gusto, nos vemos en una segunda ocasión y espero que esto lo puedas aplicar en tu hogar y a la hora de trabajar.